El mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Hoy, bueno, como siempre, que tengo que viajar a Colombia para compartir un café, que además el café colombiano es siempre un regalo de la vida, pues tengo la suerte de poder hablar con alguien muy especial, que es Natalia Escobar. Bienvenida, Natalia. Gracias, Ana Isabel, muy amable. Bueno, bien, Natalia Escobar es miembro ejecutivo de la directiva de Colibrí Flowers y ha escrito un libro precioso que se titula Mis dos sabáticos. A pesar de que viene del mundo de la empresa, es un libro bastante espiritual, ¿verdad, Natalia? Sí, correcto, Ana Isabel, es un libro basado en una experiencia que tuve yo en el Japón durante 3 meses y durante la pandemia, como todos lo hemos vivido, y es un escarbar y un realmente ir al fondo de mi espíritu, de mi ser, para poder encontrar muchas cosas que estaba en la búsqueda, justamente. O sea, es una búsqueda interior, pero a su vez es una invitación a a los lectores a que busquen también en su interior, ¿no? Es correcto. Es una búsqueda personal cuando cumplo 50 años y llego a un punto de mi vida en donde estoy un poco hastiada de trabajar y trabajar y trabajar, obviamente para una empresa familiar en donde uno lo entrega todo, pero donde llega un momento en donde te empiezas a cuestionar, bueno, ¿y yo para dónde voy? Tengo ya unos hijos maduros, tengo ya unas empresas familiares que están, digamos, en un momento interesante. ¿Y yo qué? Yo como mujer, yo como esposa, yo como hermana, yo como mujer, ¿para dónde voy? Estoy en un momento de la vida en donde me pregunto, bueno, todo lo que viene detrás, chévere, pero de aquí para adelante, ¿qué hay? Entonces es esa búsqueda yendo al Japón para poder sumergirme en esta maravillosa cultura que he logrado conocer gracias a el trabajo que vengo realizando en Colibrí Flowers, como tú lo mencionas, y en donde obviamente la cultura, el ambiente permite ser yo misma, porque en Japón hay un respeto absoluto por cada ser humano, indiferentemente de la cultura o de donde venga, y es esta soledad que me rodea y es esta naturaleza y es este respeto por el silencio lo que permite que afloren en mí muchas cosas, tanto buenas como malas, porque en la soledad de nuevo, sin mi familia, sin mis hijos, sin el trabajo, sin la cotidianidad, empiezan a surgir preguntas de, bueno, con todo eso a un lado, escúchate, ¿y qué dice tu corazón, qué dice tu mente, para dónde vas? Entonces esa búsqueda me genera felicidad, pero dudas, pero vacíos, pero huecos también. Y es eso lo valioso, el poder quitar toda esta cantidad de ruido que constantemente tenemos en nuestras vidas cotidianas, esta necesidad de cumplir con una cantidad de metas para realmente escuchar mi voz interior y decir, bueno, yo qué quiero en la vida, qué quiero hacer de aquí en adelante. Es decir, es como de repente un mirar hacia adentro, pero más bien aventurarse a mirar hacia adentro con todo lo que conlleva, ¿no? Con los riesgos que conlleva porque tú encuentras desde procesos de maduración como ser humano, porque has logrado vencer de pronto miedos, como me pasó a mí al enfrentarme a un mundo completamente diferente como es Japón. Entonces, vencer el miedo, a lanzarme sin conocer completamente el idioma y al estar sola como mujer, pero también a encontrar cosas maravillosas, pero también heridas y de pronto temores que han quedado de la adolescencia, de la juventud, que uno deja por ahí guardado y que con el paso de los años no se resuelve. Son esos conflictos que de pronto vuelven y afloran cuando tú estás con tu cabeza desocupada, no atareada con el diario vivir y con un espíritu que quiere florecer y que quiere crecer y que quiere decir, bueno, ¿yo para dónde voy? Tengo que hacer las paces con todo eso que hay allá adentro, lo bueno y lo malo, para lograr ser mejor persona y lograr realmente sacar lo mejor de una experiencia como esta, del silencio. Y en el sentido de la pandemia,
al encontrar una situación tan compleja, con tanta muerte y con tanto sufrimiento alrededor, pero al mismo tiempo volviendo a lo básico que es el valor de la vida, cuando el universo completo colapsa y te dice, para, que aquí hay una situación que a todos nos pone en alerta y que nos muestra la fragilidad de la vida, esa misma situación te dice, detente, busca allá adentro lo que encuentras. Por eso son dos sabáticos para mí, porque son dos procesos espirituales que te obligan a ir al interior y mirarte desnudamente qué eres, para dónde vas, qué quieres, ¿no? Bajo luces muy distintas. Uno es un sabático escogido, digamos, hecho con la voluntad y con unos planes, y esta pandemia es algo completamente nuevo que transforma completamente al mundo y que te permite, pues sí, estar en un silencio y estar en unas condiciones que uno nunca había visto, ¿no? Entonces son procesos diferentes, pero que te llevan es al interior y a buscar allá adentro qué hay, qué quedó. Además, muchos escritores que han escrito su primer libro en la pandemia, pues han sacado ese escritor que tenían dentro, pues porque precisamente lo que bien has dicho, ¿no? Que esa vida, ese ajetreo, ese acontecer continuo de quehaceres donde hemos basado nuestra existencia, pues nos ha impedido realmente ser quienes realmente éramos, ¿no? Estar perdidos porque no nos encontrábamos precisamente. Así es. Yo creo que la pandemia ha traído mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha muerte, pero también ha sido la naturaleza hablándonos sobre la fragilidad de la vida y lo importante de vivir el día a día, no en esta carrera tan frenética que todos estamos acostumbrados a, que simplemente llegas a una oficina o llegas a cualquier actividad que hagas, cumples con un horario, cumples con unas obligaciones, vuelves a tu casa, estás con tu familia, te acuestas y al otro día es lo mismo. Yo creo que la naturaleza sabiamente nos dice, detente y de nuevo valora lo que es el minuto, lo que es el segundo, lo que es la hora, lo que es el día de compartir con tus seres queridos. Vuelve y abraza. Yo me acuerdo que yo extrañaba abrazar a la gente, extrañaba dar los besos a mis seres queridos y que por respeto o por su edad no podía hacerlo. Yo decía, lo que es tan sencillo como es abrazar a una persona, la energía que transmite, y esta circunstancia no me lo está permitiendo, no me está permitiendo respirar tranquilamente, ni ir a un mercado, ni, o sea, esa privacidad, esas cosas tan básicas, yo creo que fue lo que nos hizo también reflexionar y decir, cada día es un regalo, cada minuto es un regalo y tenemos que volver a lo básico y no dejar que este ritmo frenético de la vida no nos permita valorar realmente la dicha de cada día amanecer y ver que el sol sale y que tenemos miles de oportunidades de dar gracias a Dios y de ver que la vida es maravillosa, ¿no? Entonces, son esas pequeñas cosas cuando esto tan terrible pasa que te hacen despertarte y pellizcarte y decir, wow, la vida es única y es muy frágil y hay que cuidarla porque así seas mayor o joven o niño, puedes morir en cualquier momento y eso, la pandemia fue la clara demostración de eso. Mm. Es curioso, ahora que hablas de esto, tú que eres una ejecutiva, me has recordado al famoso discurso de Steve Jobs cuando decía, vive pensando en que te vas a morir mañana, ¿no? Porque eso te va a permitir tomar decisiones mucho más claras. ¿De acuerdo? Pues mira, eso es una premonición, ¿no? De lo que le iba a suceder finalmente a él, un workaholic dedicado a cambiar la tecnología, a hacer millones, a vivir a la carrera. Y mira tristemente cómo termina, como cualquier ser humano, con un cáncer que lo fue deteriorando y deteriorando hasta que le llega la muerte a una persona que con su dinero no podía comprar la salud, porque no había nada que pudiera hacer. Entonces, de nuevo, es una circunstancia demostrándonos que no importa quién eres tan humano y tan frágil como cualquier otro, no importa los millones que tengas en una cuenta del banco. Es increíble, por eso es que hay que vivir la vida intensamente y ese fue mi sueño cuando me fui al Japón. Dije, 50 años tienen que ayudarme y tienen que servirme para cambiar lo que no quiero repetir en los próximos años,
y para mantener lo que me encanta, mi familia. Valoré eternamente a mi familia porque la soledad, claramente, el no estar con ellos, el no estar físicamente, abrazarlos. Yo tengo una relación de 27 años con mi esposo que hemos construido día a día. Amo a mi esposo, amo a mis hijos, pero mi relación matrimonial es lo más precioso para mí y lo extrañé montones. Pero también, cuando se tiene todos los días al marido, finalmente hay unos días en que uno dice, ay, quiero unas vacaciones. Y cuando las tienes y lo extrañas tanto, dices, qué ser humano tan especial el que tengo a mi lado, a mis hijos también. Entonces, de nuevo, toda esa cantidad de cositas y pruebas que a uno le pasan le demuestran realmente lo importante de valorar esas pequeñas cosas, porque es que no necesita hacer mucho, sino esos parámetros o esas bases que tienes en la vida que son tan importantes, la salud, el amor, la familia, la libertad y la felicidad, básicamente. Con esos ingredientes tú puedes tener una vida plena, así tengas millones o así no tengas, sino lo básico para vivir. ¿La vida debería ser sabática? Yo pienso que sí. Yo creo que la gran lección para muchos es la vida se debe vivir tan plenamente que pudieras al otro día morir porque llega una pandemia o una enfermedad y decir, viví plenamente, no me quedó nada pendiente por hacer, fui feliz, hice feliz a los que me rodeaban además y fue una buena persona y dejé una huella en muchas personas, pero deberías vivir la vida tan intensamente que no te debe quedar ninguna cosa pendiente ni ninguna deuda y ni mucho menos una conversación. Yo pongo en el libro que con 3 personas que tenía temas pendientes por X o Y motivo, hice las paces porque dije, yo no sé si el turno me llegue a mí mañana. Yo soy tan humana como cualquiera y a Colombia llegó muy tarde las vacunas. Entonces éramos mucho más, digamos, susceptibles a enfermarnos. Y yo decía, yo no quiero, si me tengo que morir mañana, no quiero tener nada pendiente con nadie. Hice 3 llamadas, hice las paces, como llamamos en Colombia, con estas 3 personas. Me sentí la mujer más feliz de poder tomar la iniciativa. 2 de ellas me lo agradecieron muchísimo. Con una, especialmente, tengo hoy en día una relación fabulosa. Con las otras 2, las cosas quedaron bien y yo quedé con mi conciencia tranquila y puedo morirme mañana. Y sé que viví intensamente, fui feliz, hice feliz a los que estaban a mi alrededor. Traté de dejar una huella y una pequeña aporte en el mundo. ¿Y por qué? Porque viví intensamente y viví como un sabático con lo que me hacía feliz y tratando de hacer feliz a los que me estaban rodeando. Pero sí, para contestar tu pregunta, sí, la vida debería ser un sabático o una fiesta y una celebración, porque de lo malo también se aprende, ¿no? Son experiencias, hay que siempre ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Bueno, y de ese tiempo que estuviste en Japón, ¿qué es lo que más te fascinó de ese viaje? Bueno, Ana Isabel, yo tengo un gusto particular por la culinaria. Desde muy chiquita, en mi familia, tanto paterna como materna, habían reuniones muy especiales alrededor de la comida, alrededor de una cena, alrededor de la Navidad, alrededor del Día de la Madre, digamos, celebraciones familiares. Entonces, la culinaria y la buena cocina siempre había estado presente en mi vida. Yo me dedico también a dar clases de cocina cuando mis niños están pequeños. Monto una escuela básicamente para poder dedicarles el tiempo a ellos, pero manejando mi horario. Y en esa culinaria, además, manejada más profundamente, descubrí un gusto por la buena cocina, por la buena mesa. Y en Japón, pues esto es una explosión de nuevos sabores, una explosión de nuevos aromas, texturas. Cuando llego yo, primer viaje al Japón fue tal vez a los 42. En mi primer viaje descubro, por ejemplo, el sabor del té verde. Yo decía, yo no puedo creer que a mis 42 años todavía siga descubriendo sabores, olores, texturas, aromas. Yo no puedo creer de lo que me he privado. Y así sucesivamente empiezo a probar pescados, mariscos, las algas preparadas de una manera distinta, aromas, que yo decía, Dios mío, esto es un mundo tan increíble que vengo a descubrir a estas alturas del paseo, que adoro la culinaria japonesa. ¿Qué más descubrí? Yo tenía también a la cultura japonesa muy en un pedestal, porque para mí son unos seres especiales, es una cultura no solamente milenaria, sino muy sabia, muy desarraigada de cosas
digamos, muy superfluas, muy basado en el respeto al otro, muy basado en la espiritualidad. Y yo no estaba preparada para encontrar un Japón machista, un Japón donde todavía, digamos, las mujeres están en un segundo plano en muchos aspectos. Y para mí ese mundo ideal se me derrumbó un poco, porque yo no pensé que eso fuera tan marcado. Yo pensé que en un mundo, en un, digamos, país tan adelantado, tan moderno como es el Japón, pues la situación de la mujer iba a ser mucho mejor que en Colombia. Y en Colombia realmente el papel de la mujer hoy en día es un papel importante. Seguimos en un país machista, pero tenemos ministras, tenemos personas en la salud, en la justicia, en muchos sectores, mujeres absolutamente fabulosas, inteligentes, muy ejecutivas, pero en Japón no existe eso. En Japón, en la industria, por ejemplo, de las flores, que es una industria tan femenina, hay una persona que es, digamos, un CEO, que es el gerente general de una de las empresas que yo conozco, el resto son todos hombres. Cuando yo llego a las digamos, a las reuniones o a las ferias de las flores, la mayoría son hombres. Y nos ven a nosotras las mujeres muy ejecutivas. Hay muchas personas del Ecuador, porque en Ecuador se maneja mucha flor también de muy buena calidad, las colombianas, en fin. Ellas nos preguntan, estos hombres y sus esposos, qué les dicen y sus hijos qué les dicen, y nosotros no, son personas que viven muy orgullosas de nosotras las mujeres que venimos a estos lugares, y para ellos es un choque, y para ellos es un poco incómodo cuando uno les da un beso, un abrazo, porque ellos mantienen siempre la distancia, pero más cuando es una mujer, y uno es mucho más espontáneo y mucho más cariñoso y más cálido, y los japoneses son bastante más fríos, pero por respeto. Entonces, cuando me doy cuenta de ese machismo del cual yo no era realista, pues choca un poco con esa perfección que yo había visto, pero de nuevo, eh, esa manera de las personas de actuar con respeto, esa manera también de las familias que es muy bonita, de las tradiciones que se pasan de una generación a otra, esas son cosas también muy bonitas que yo resalto. Entonces, mi conclusión es, no hay una cultura perfecta, pero sí hay culturas milenarias mucho más avanzadas, y la japonesa definitivamente lo es. Sus prácticas empresariales son maravillosas. Cuando una persona es ingresada a una de estas empresas después de un proceso riguroso, es como un matrimonio con ese empleado, con la familia y con la empresa. Ese empleado da lo mejor de sí, entrega completamente sus capacidades, y la empresa lo mantiene y lo conserva hasta que él se retira. Y es como un matrimonio y es un respeto, y cada cual da lo mejor de sí, y es un orgullo pertenecer a esa empresa, y esa persona se dedica completamente, y no hay esa competencia desleal, ni ese paso yo por encima de ti, ni esa puñalada por detrás que muchas veces ve uno en compañías de muchos otros países, en Estados Unidos, yo no sé, en Europa no conozco mucho, pero en Estados Unidos la competencia es a muerte. En Japón eso es un convenio, eso es un matrimonio, y con las empresas que vendemos productos a Japón, después de 2 o 3 años donde hay un conocimiento profundo, también se genera una confianza absoluta y un respeto, y eres tú con ellos, y te creen, te quieren, y siempre son fieles y leales, y nosotros somos muy de esa cultura en nuestra empresa familiar, somos muy así, y encontramos una química impresionante con esas empresas japonesas por ese compromiso, lealtad y, digamos, respeto. Entonces son Wow. cosas maravillosas que yo siento que me identifican a mí como persona y a mi familia, porque es diferente al resto del mundo. Bueno, ya hemos hablado de lo que nos diferencia, pero ¿y existe algo que en lo que tengamos esa similitud, en lo que nos parezcamos, esta cultura hispana tan particular con respecto a, pues eso, a una, pues, una cultura tan asiática también, ¿no? Ana Isabel, curiosamente, y esto yo creo que muy poca gente lo sabe, los japoneses aman y adoran la salsa. Les fascina ver bailar Pues, salsa. y el flamenco, y el Bueno, flamenco no, también. yo creo, como son tan artistas, tan sensibles a la belleza en la música, a la belleza en las artes en general, a la comida, porque ellos son realmente exquisitos.
cuando ven la música y cuando ven esta armonía que hay entre una pareja que baila y es un baile tan sensual y me supongo que con el flamenco, esta pasión que transmite la persona de lo que está sintiendo, eso para ellos es algo que les llega al corazón. Entonces, nuestros clientes cuando llegan a Colombia los llevamos a algún bar o a alguna discoteca a bailar salsa, ellos se transforman. Entonces, yo creo que eso también nos hace muy parecidos porque vibran con esos detalles o esa pasión que hay inherente en las personas y les fascina y sienten esa conexión con los otros. Cosa diferente, por ejemplo, con los americanos, norteamericanos. Los norteamericanos no sienten la música como la sentimos los españoles, digamos los franceses, los latinos en general con el merengue, con la salsa, bueno, con esta infinidad de ritmos que tenemos, ¿no? Eso nos identifica y digamos que lo sentimos igual con ellos. Y les fascina que uno les enseñe a bailar salsa y les fascina lanzarse al ruedo y aunque no sepan bailar con uno, esa sensibilidad y esa belleza que ellos encuentran en cosas tan sencillas como la música me encanta y nos une, tenemos eso en común. Sí, efectivamente, tú lo has dicho, la música nos une. Yo me acuerdo, yo no he estado en Colombia todavía, es una asignatura pendiente, pero sí he estado, por ejemplo, en Cuba. Y a mí una de las cosas que más me fascinó de Cuba es que tú ibas pasando por la calle y de cada ventana salía música, una música diferente. Era como un festival musical raro, ¿no? Porque era una mezcolanza de música y eso me hizo entender la importancia que era para el cubano. Supongo que no sé si ocurrirá lo mismo en Colombia, pues vivir la música. Era como pues es como la necesidad de que la música sea una banda sonora en nuestra vida, que siempre esté pendiente, que siempre esté sonando la música. Pues Ana Isabel, mira por ejemplo los brasileros, lo que es su carnaval. Esto creo que es una semana de música, de ritmo, de fiesta, es como una locura para hablarte solamente de este carnaval. En Colombia tenemos también un carnaval muy famoso en Barranquilla y una cantidad de festivales más pequeños, pero en diferentes zonas, cada uno con su música típica, con sus vestidos diferentes, porque no todo el mundo se viste igual. Entonces yo creo que es algo muy cultural de todo Latinoamérica en general, esa, esa manera de comunicarse con los demás y de transmitir sentimientos con la música. Porque así como hay música alegre, como la del Carnaval de Barranquilla, el Festival de Brasil, la samba, la salsa, digamos, en Colombia, que en diciembre hay festival de salsa también en una ciudad que se llama Cali, bueno, Puerto Rico con todo su folclore, República Dominicana con el merengue, o sea, cada ritmo identifica una cultura y es vida. Yo creo que mi país sería muy triste realmente porque tú, como en Cuba, tú pasas por diferentes restaurantes o diferentes bares o cosas y cada uno tiene su propia música porque es parte de la vida diaria. En Japón también, en Japón, como te decía, no solamente la salsa, pues que no la conoce todo el mundo, pero en Japón la música, las artes en general, es una manera de una expresión impresionante y es básico, forma parte de la vida diaria, tanto del latino como del japonés, y yo creo que eso también nos une tanto, eh, pero es una manera natural y necesaria para expresarse. Yo lo veo también en Sevilla, que estuve la última feria hace 15 días, 10 días, me llamaba la atención estas mujeres bailando, como te decía, transmitiendo una pasión y yo pregunté, ¿qué motiva a estas mujeres? Y me explicaba una persona lo que sienten por dentro, los bailes son improvisados, esto no es un montaje que la mujer hace así o hace así. No, 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 esto es una improvisación, pero de lo que ella está sintiendo, de lo que ella está viendo, de lo que ella está escuchando. Y me parecía pues una manifestación tan linda, tan sensible, pero tan real de algo que se lleva por dentro. Eso lo llevamos nosotros por dentro. La música se vive, es parte del ADN de cada ser humano, ¿no? Es como un lenguaje universal, ¿no?
A tal través de cual. a través de la música podemos comunicarnos con otras culturas. Pues mira la música clásica, es decir, Beethoven, Mozart, todos estos, pues esto, y llevamos años de años desde que fue creada y hoy en día nos habla. Es un lenguaje universal como tú lo dices. Hoy en día la Quinta Sinfonía de Beethoven, tú sientes el dolor, la tristeza y escuchas, no sé, de Mozart esa música tan alegre, era diferente su estado de ánimo o su manera, pero es algo que tú entiendes. No necesitas leerlo ni saber la partitura ni nada, simplemente la melodía es algo que te conecta y han pasado millones de años y, en fin, es universal, es algo que se lleva por dentro del ser humano. Bueno, actualmente estás en España, ¿no? En este momento, que también has hecho otro viajillo de los tuyos. Así es, así es. Han pasado 5 años desde que regresé del Japón. Yo estuve desde abril hasta junio del 2018 en Japón y no pude salir del Japón porque los japoneses son muy celosos cuando te otorgan visas de cualquier tipo. Y yo logré una de estudiante porque yo me fui en parte a estudiar japonés, a tratar de ni siquiera perfeccionarlo, entenderlo un poquito mejor, porque el japonés es un idioma supremamente complejo, tiene 3 abecedarios, el hiragana, el katakana y los kanjis, y lograr medio entender es ya una proeza. Pero bueno, me voy al Japón amparada bajo una visa, digamos, de estudiante, pero que no te permitía salir del país, porque ellos decían, si tú vas a estudiar, te quedas en Japón. Entonces me he dedicado durante esos 3 meses a viajar extensamente por el Japón, cada fin de semana salía, porque además tienen un magnífico sistema de trenes, está el Shinkansen, que es el tren bala, entonces puedes llegar a absolutamente todas partes en Japón digamos, en unos periodos de tiempo muy cortos. Y bueno, digamos que esa fue una experiencia maravillosa y regresé, pero volví otra vez a este ritmo de vida agitado del cual había tratado, digamos, de liberarme un poco. Pero cuando escribo el libro, y hago esta catarsis porque descubro que realmente es una manera de liberar muchas de las cosas que yo tenía guardadas, no solamente de mis viajes, sino de eso que quedan, de esas tal vez cicatrices o esos procesos que quedan sin vivir, pero cuando los plasmas por lo escribes y lo sacas y lo discutes con otras personas, pues haces procesos bonitos y muy, digamos, muy enriquecedores. El año pasado, cuando lanzo el libro oficialmente en Colombia, en una feria que se llama la FILBO, la Feria Internacional del Libro de Bogotá, obviamente reparto los libros entre mi familia y una de las personas que lo lee es mi padre. Mi padre es una figura muy importante para mí porque no solamente trabajo con él hace 15 años, sino que ha sido también un ser humano que ha jugado un papel muy importante desde que yo era muy pequeña. Él me introdujo realmente al mundo de la literatura, él es un gran lector y desde muy chiquita me enseñó a leer y me fomentó siempre la lectura. Entonces, cuando yo le escribo mi libro, muy orgullosa, decirle, papá, logré escribir mi primer libro, eh, orgullosamente para que lo leyeras. Pasaron varios días y él no me decía nada. Y yo a la semana, yo dije, papi, ¿tú ya leíste mi libro? Y dijo, no, no lo he leído. Y yo, no puedo creerlo, ¿cómo no has leído? Si soy yo tu hija. Me dijo, tengo un poco de miedo de leerlo porque tú me has dicho que cuentas todo, cosas buenas, cosas no tan buenas, muy honestamente. Entonces le dije yo, bueno, no, pero pues es un libro, yo creo que solamente habla de cosas buenas en el sentido de que he recibido una educación tan maravillosa y he vivido una vida tan maravillosa, pues que en buena parte es gracias a ti y a mi mamá. Bueno, finalmente lo lee y un día me llama a la oficina y me dice, quiero hablar contigo. Y le digo yo, uy, Dios mío, ¿qué escribí en ese libro que no le gustó? Y me dice, mira, mi amor, yo por fin entiendo la carga tan pesada que tú llevas en tus hombros, porque eres la única de mis 3 hijas que trabaja conmigo, la única que lleva dedicándose a esto, sacrificando tiempo, de pronto entregando mucho más de lo que ha entregado tus otras 2 hermanas, porque mis otras 2 hermanas viven en Estados Unidos y realmente no han tenido ni el interés ni tampoco la química que yo he tenido con mi papá para trabajar, digamos, las compañías y las empresas. Pero por fin entiendo esa carga que tú sientes, porque tú lo expresas y dices que
no pasas el tiempo que quisieras con tus amigas, que no viajas como quisieras viajar, que realmente pasas malas noches cuando tienes una situación en una de las empresas difíciles, cuando, por ejemplo, tenemos reuniones familiares, algunas veces me toca hacerlas a última hora porque siempre estoy corriendo para entregar un balance o para corregir algún informe, en fin. Entonces me dice, por fin entiendo esa cuota de sacrificio y quiero decirte que no quiero que cometas tal vez el error que yo he cometido. Él tiene 85 y es trabajar tanto, tanto, tanto. Fui muy pobre porque mi papá vive en una familia muy humilde. Fui muy pobre y realmente no tuve opción desde muy joven de ponerme a trabajar. Yo no pude terminar una carrera, ni mucho menos hacer un posgrado por dedicarme a trabajar, cosa de lo cual me siento muy orgulloso. Pero se me olvidó tal vez un poco sacarle el jugo a la vida y tú lo quieres hacer. Entonces no cometas mi error y el día que tú quieras volver a viajar y darte unas vacaciones, hazlo. Yo me puse a llorar porque realmente era la primera vez que recibía como una gratificación o como un reconocimiento realmente a todo ese esfuerzo que yo había hecho de trabajar por las empresas de la familia. Le dije, en este momento estoy en paz porque el libro me ha ayudado a sacar tal vez todas esas cosas que llevaba yo guardadas y hacer las paces. Pero no te preocupes que el día de mañana de pronto hago otro viaje. Yo creo que más se demoró él en decirme y el ofrecerme la posibilidad que yo en decidir, bueno, ¿y dónde será mi próximo destino? Con la gran ventaja de que a mi hijo pequeño, que hoy en día tiene 21, Joaquín, le ofrecen hacer un semestre de intercambio en el IE en Madrid y con la otra gran ventaja también de que un proceso que veníamos trabajando mis hijos y yo con unos abogados para ser aceptados como españoles sefarditas, surtió sus frutos y nos avisaron que habíamos sido aceptados por la comunidad, digamos, judía de España para ser residentes o ciudadanos españoles. No tengo mi pasaporte todavía, pero pues eso me abrió un mundo y yo dije, yo tengo que conocer mucho más de España, pues porque provengo de España claramente, tengo mis antepasados hace muchos años, pero vengo de España y para mí ha sido un país siempre que me ha llamado mucho la atención. Entonces, por eso digo, se juntan muchas cosas y las ganas de escribir otro libro. ¿Qué mejor lugar para hacerlo que en España? Y coincido con que quiero hacer el Camino de Santiago por temas muy personales, porque soy muy creyente, porque siempre he pensado en los espacios de silencio para generar ejercicios de introspección y digo, ¿qué mejor? Entonces le anuncio y le digo, me voy a hacer otro sabático, me tomo 2 meses, me voy. Esta vez no tanto para estudiar, sino para hacer viajes alrededor de España para conocer rincones que siempre he querido conocer. Y por eso hago un segundo Camino de Santiago ahora, porque el primero lo hice en septiembre con mi esposo, con mis hermanas, y busco en ese camino también temas para que me sirvan de inspiración para este segundo libro que quiero escribir y que quiero que refleje un poco ese descubrimiento de lo que ha sido España para mí. ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Eh, ¿Qué le dirías a una persona, pues, por ejemplo, a una mujer, aunque supongo que a los hombres también les pasará, que tiene el anhelo de viajar, pero no se atreve a viajar sola o solo? Bueno, claramente es una prueba y un desafío, porque uno normalmente viaja acompañado o cuando uno es pequeño con su papá, su mamá, cuando ya es más joven de pronto con un compañero de la universidad y cuando te casas con tu marido y tus hijos. Pero el emprender un viaje con los riesgos que eso implica, pues no deja de dar mucho miedo. Y a mí me pasa todavía, a pesar de los viajes que he hecho numerosamente al Japón y viví en Estados Unidos bastantes años también. Y a medida que pasan los años uno se vuelve mucho más temeroso, ¿no? Cuando uno tiene 20 o 25, no quiere comerse el mundo y no piensa nunca en los riesgos, ni que te va a pasar nada. Uno se siente como la mujer maravilla o el hombre, ¿no? Nuclear, como decíamos. Pero a medida que pasan los años, uno le teme a muchas cosas que muchas veces están en la cabeza. Entonces, yo diría que cuando uno necesita lanzarse al vacío y hacer un viaje, solo debe pensar en la cantidad de cosas chéveres que va a descubrir, en las culturas que va a conocer, en toda esa cantidad de cosas que uno
siempre ve en estas películas maravillosas o en los documentales que uno ve y que dice, wow, esa cultura, esa comida, esas cosas tan maravillosas, solamente suceden cosas buenas normalmente cuando uno viaja y cuando uno viaja solo, porque yo creo que en el fondo uno es el mejor compañero de viaje que uno puede tener. La pareja es maravillosa y hay muchas cosas que uno comparte, los hijos, en fin, pero uno finalmente maneja su itinerario y su tiempo cuando viajas solo. ¿Quieres dormir más? Te puedes quedar. ¿Quieres comer más tarde o quieres quedarte en un parque escuchando un poco más los pájaros que estás escuchando? ¿O quieres tomarte un vino en un café? Tienes la oportunidad de conocer gente diferente que se acerca. Me sucedió, perdón, una anécdota muy especial en Japón. Un día me fui a un museo sola y en el museo había una cafetería y se dieron la hora de la cena y, perdón, de la comida. Y dije yo, bueno, pues me voy a tomar aquí algo pequeño. Y yo me senté y vi, obviamente en Japón, claramente, cuando hay personas que no tienen sus ojos rasgados, pues son extranjeros. Y curiosamente estas personas las había yo oído hablar español. Para mí, pues oír español en Japón era una bendición. Yo me siento cerca de esta pareja y los veo que están discutiendo un mapa y les dije, bueno, ¿los puedo ayudar? Yo conozco más o menos Japón, me gustaría ayudarlos. Y me dijeron, bueno, ¿y tú qué? ¿Tú estás sola? Le dije, sí, yo estoy viajando sola, llevo 2 meses y medio en Japón, me he dedicado a estudiar y a viajar. Y me pregunta la mujer, que era una mujer tal vez un poco mayor que yo, me dice, ¿y cómo es que viajas sola? ¿Cómo es que dejas a tu esposo o tus hijos? Y le dije, no, pues mi esposo es un gran ser humano, no tiene ningún problema, me da la libertad total y mis hijos son ya, pues, unos jóvenes ya de cierta edad que no necesitan que la mamá esté presente. Y ella se para y le dice al marido, ¿viste? ¿Viste? Eso es lo que yo he querido hacer, lanzarme, pero no, pero tú no me dejas. Mira qué mujer tan valiente. Y yo en ese momento dije, wow, me siento tan valiente, tan orgullosa de generar esta reacción en una mujer que seguramente ha querido hacerlo, pero que no ha podido por miedo, porque muchos esposos de pronto dicen, no, ¿cómo te vas a ir y me vas a dejar? No, como así, la comodidad del hombre muchas veces, ¿no? De tener a su señora que lo atiende, que lo quiere, que lo consiente, y me sentí tan orgullosa. Yo dije, no importa el miedo, no importa el temor, no importa esa angustia de estar uno solo. Eh, es tanto lo que se gana, tanto lo que se descubre, tan enriquecedor la experiencia que vale la pena correr el riesgo. Así te equivoques de un tren que va en una dirección y pues no era la que tú tenías. Así pases una mala noche, así tengas una experiencia pronto no muy agradable, porque siempre pasarán pues chascos, ¿no? Uno nunca sabe. Claramente yo escojo lugares seguros. Claramente yo sabía que en Japón, con ese respeto que existe, no iba a tener ninguna mala experiencia y nunca la tuve. Realmente al contrario, fueron tan amables. Y en España igual, al hablar el mismo idioma, la gente lo único que ha sido es generosa y muy querida conmigo, muy cálida. Yo no me voy a ir a un lugar pues donde existan riesgos, claramente, pues porque también me cuido. Y mi esposo tampoco me va, digamos, a apoyar sabiendo que puedo correr un riesgo, más por mí, porque soy su esposa y me quiere, no por limitarme ni por cortarme las alas, ni mucho menos, por protegerme. Entonces yo también escojo los sitios y yo creo que uno cuando viaja tiene que hacer eso, ¿no? Obviamente cerciorarse de que existen unas condiciones mínimas de seguridad y obviamente donde puede tener uno de pronto un par de personas conocidas que te puedan auxiliar si te pasa algo. Uno nunca está exento de una caída, de algo que te pueda suceder. Yo me hago mis chequeos médicos muy cumplidamente antes de viajar para también garantizar que pues tu estado físico está bien, que no vas a tener ninguna circunstancia, pero también me sucede, y eso lo cuento en mi libro, con Japón, yo me hago mi chequeo dental antes de viajar, pero por una yo digo que cosas que te manda la vida también como para enseñarte que puedas prevenir todo lo que tú quieras, pero la vida te enseña que tú no puedes manejar todo y que hay circunstancias que tú no manejas. Y sufro de una infección en una muela en pleno sabático y me toca acudir a un dentista porque tengo un absceso absolutamente doloroso y la lección fue
tú puedes querer controlar lo que quieras, pero la vida te pone las cosas cuando la vida quiera. Y aprendí a las malas a que te puede dar un dolor de muela o te puedes caer o te puede dar una indigestión y eso es parte del viaje, ¿no? Pero lo curioso también es que, bueno, tú hablas de, por ejemplo, Japón y España, y efectivamente en España, si tú necesitas ir a Lugo, pues busca un cartel que pone Lugo y vas, ¿no? Pero es que en Japón el lenguaje y todo eso dificulta muchísimo la experiencia, ¿no? O sea, Mira, para buscar dentista, por ejemplo, ¿cómo buscas en el periódico o en internet la dirección? ¿Dónde hay un dentista cerca, por ejemplo, ¿no? Si no manejas el idioma. ¿cómo se dice dentista en japonés? Yo hoy en día todavía no lo sé. Mira, yo creo que la vida también te pone unos ángeles de la guarda, eh, que eso es también lo bonito. Bueno, yo me fui, como te digo, con un contacto y con 2 o 3 personas con las que había hecho negocios que sabían que yo iba a viajar, porque no te puedes ir tampoco pues con el ojo cerrado y a lanzarte pues a una aventura donde de todas maneras hay riesgos. Entonces yo tenía una persona con la que había hablado desde Colombia, una mujer más o menos de mi edad, y me había dicho, nos conocemos, te presento a mi esposo, cualquier cosa que tú quieras y que necesites, y realmente se convirtió en mi ángel de la guarda, no solamente para el tema del dentista, que fue, digamos, lo más serio que me sucedió, porque sí fue muy doloroso y fue complicado, porque tuvieron que hacerme 2 cirugías porque pues el absceso realmente recurrió y además aprendí que la medicina japonesa es una medicina hecha para personas muy delgadas, muy bajitas y entonces las dosis son mínimas. Pero una ¡Guau! persona, imagínate tú, ¿quién te va a decir eso? Una persona de yo soy una persona delgada, pero claramente nunca soy tan flaca como una japonesa. Los japoneses son realmente muy, muy, muy flacos. Entonces la dosis que me mandaron del antibiótico no me funcionó. Entonces me tocó llamar a Colombia a mi doctora, a mi odontólogo y decirle, mire, esta dosis, me dijo, no, doble la dosis. Pero el médico en Japón se oponía, me dijo, usted no puede tomar esa dosis. Y dije, pero es que mire mi consistencia, yo peso tanto, mido tanto, es muy distinto, pero esas cosas tú no las sabes. Pero bueno, de nuevo, se te aparecen ángeles de la guarda que te ayudan y el contacto que yo tenía fue mi salvación. Realmente esta persona que se llama Ana María, una colombiana, no solamente me ayudó en esas circunstancias, sino que también me abrió completamente su experiencia y me dijo, tienes que ir a este sitio, este sitio, este sitio, y no el típico recomendación de las guías que tú lees por internet o los 10 más famosos sitios que tienes que visitar. No, siempre hay unos tesoros que nadie te cuenta en estos libros, sino que lo dice una persona que ha vivido en un país, ¿no? Y esto sucede también en países como España, en donde, claro, pues hay lugares, pues Madrid, está Barcelona, está Sevilla, está Granada, pero cuando vas, por ejemplo, al Camino de Santiago y pasas por esta cantidad de pueblitos que no están inscritos en ningún libro y dices, Dios mío, esto es una joya, ver este pueblito tan chiquito, esta catedral o esta iglesia o esta gente, wow, no hay cómo descubrirlo y pues ir con ese ánimo de estar abierto a encontrar cosas diferentes y nuevas de una manera pues tan espontánea, digamos. Sí, además son los mejores viajes, los que mejor recuerdas, ¿no? Cuando has descubierto tesoros que pues un viajero con su paquete comprado del hotel este y tal, pues no puede descubrir. Eh, Así es, Ana Isabel. Yo creo que el viajar de esa manera te permite descubrir esos lugares, esas joyas que no están en ninguna parte y que además se vuelven doblemente gratificantes porque lo descubres tú, porque además es algo que a ti te gusta, porque en las guías simplemente está lo que a la mayoría de las personas les puede gustar, o digamos el monumento que es famoso por esto o aquello, pero resulta que tú de pronto descubres un restaurantico, una tiendita, una gruta o un valle o un bosque que para ti simboliza mucho más que cualquier otra cosa. Y ese descubrir cuando uno viaja solo, a su ritmo y a su gusto, eso es mucho más enriquecedor y gratificante que cualquier cosa, porque además tú te sientes conquistando eso tú solo. Eso es de las maneras o de las
digamos, de los tesoros que me quedó a mí. Sentirme como una luchadora al principio, a lanzarme sola a viajar, pero también a ir conquistando y haciendo mis propias, sí, suena redundante, pero ir conquistando yo mis propios miedos a raíz o a medida que iba un poquito más allá del destino a donde quería ir, o me metía en un tren y decía, bueno, a donde el tren me lleve. Eso da mucha más sensación de libertad y de como de nuevo, de conquistar tus miedos, tus temores, porque te lanzaste, porque no estaba premeditado, sino que fuiste tú solita la que lo logró, ¿no? Supongo que es un doble descubrimiento. Has utilizado la palabra descubrimiento. Por un lado, lo que vas descubriendo en el exterior, por otro lado, lo que vas descubriendo en tu propio interior. Sí. Yo cuento en el libro que yo me sentía con dos figuras aquí. Aquí tenía un ángel de la guarda, que era el que me hablaba al oído y me decía, eres una luchadora, qué orgullo que te lanzaste, mira lo que lograste, qué sensación tan maravillosa. Pero también tenía un diablito aquí, que era el que me llenaba de miedo y me hablaba al oído y también me decía, ¿tú qué carajos haces aquí sola en Japón? Has dejado a tu marido, has dejado a tus hijos, has dejado tu trabajo, míralo, el dolor de muela que estás teniendo, ¿tú para qué te viniste aquí sola? Y yo luchaba con estas dos, digamos, figuras y muchas veces decía, cállate, cállate, no me mortifiques que aquí me está hablando el angelito y me está diciendo que soy una mujer muy empoderada, que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero estas dos, digamos, figuras que te están oyendo, es tu propio yo hablándote, ¿no? Es ese corazón, es esa alma que te está hablando y que te permite ver tus miedos, tus temores, tus angustias que se han quedado ahí y lo que has aprendido con la vida, que no, lánzate, lánzate, eres una mujer madura, eres una mujer responsable, eres una mujer aventurera, pero no estás haciendo una locura, estás viviendo algo que nunca has vivido. Pero esas voces internas que tienes en tu cabeza y en tu corazón, que están continuamente retroalimentándote y tienes que aprender a manejar aquella voz que te hace llenar de miedo y de terror y pues de frenarte, ¿no? Porque lo único que hace es eso. Y en realidad, pues tú no estás haciendo ni mucho menos nada malo, sino que simplemente le estás dando rienda suelta a tu imaginación y a esas ganas de libertad que tienes. Se suele decir que cuando ocurre eso, ¿no? Cuando hay una lucha entre lo que uno anhela y lo que se supone que uno no debería hacer, es que vamos por buen camino, ¿no? Es que es que realmente estamos sacando nuestro auténtico yo a la luz. Pues es que yo creo que los seres humanos nos limitamos cuando nos dejamos regir por el deber ser. En Colombia le llamamos a eso el deber ser, lo que se espera de ti, lo que los parámetros de la vida te indica que tienes que hacer, ¿no? Cumplir tus metas, casarte, tener hijos, ser profesionalmente exitoso, acumular dinero, acumular activos, propiedades, en fin, ese es como el deber ser. Pero cuando tú te das realmente la oportunidad de dejar ese deber ser a un lado y decir, bueno, ¿y yo qué quiero? ¿Y yo qué soy? Es lo que tú estás diciendo. Justamente es lo que te hace como ser humano disfrutar mucho más la vida. Lo otro es cortarte las alas. Y qué tristeza uno llegar de pronto a unos 80 o 90 años o mayor y decir, y mirar para atrás y decir, yo dejé de hacer tantas cosas por cumplir con lo que se esperaba de mí. Yo dejé pasar tantas oportunidades por miedo. Yo dejé pasar tantos buses y no me subí en el bus de la aventura o de emprender un emprendimiento o hacer algo por miedo, por temor, porque ya estoy muy mayor, porque ya no tengo la posibilidad. Yo creo que ese es un miedo interno y lo que uno tiene que hacer es, no importa la edad, no importa la condición, uno tiene que escuchar eso que te dice ese sentido común y esa voz interna
que te pide hacer cosas y que muchas veces uno de pequeño la oye y lo hace, pero con la madurez uno empieza a callar esa voz interna, callarla, hasta que ya se queda calladita y muda, porque como no le haces caso, pero cuando tú le das la oportunidad de volverte a hablar y te grita que hagas esto y lo otro, eso te hace sentir y vibrar muchísimo, porque es volver a escuchar eso que está allá adentro y que es lo que te hace feliz. En el caso mío, eso fue lo que sucedió. Y con este viaje que he hecho ahora a España, en donde he tenido miedos también, he tenido vacíos, porque hay veces los miedos te hacen sentir una sensación, yo digo que en el estómago, como que, uy, otra vez me estoy equivocando, ¿qué estoy haciendo? Pero cuando llegas y has hecho algún viaje o has probado algo diferente o algo y te dices, uy, valió la pena. Valió completamente la pena descubrir esto o hacerlo. Y ya, o sea, el miedo para un lado, aquí no pasa nada. Bueno, tú vienes de un mundo, como bien has dicho, un mundo empresarial, además de alto nivel. Además, el mundo de la escritura parece alejado bastante del mundo empresarial. Sin embargo, tienen un punto en común, sobre todo cuando el escritor decide hacerse emprendedor, ¿no? Cuando decide que va a tomarse en serio su profesión, que va a sacar adelante su trabajo, y entonces tiene que aplicar lecciones del emprendimiento a su propio proyecto de autopublicación. Sí. ¿Qué te ha enseñado tu experiencia dentro del mundo de la empresa? Que no tiene, bueno, que el sector es completamente diferente, pero el nivel es muy bueno, ¿no? Es un nivel internacional que te enseña muchas cosas. ¿Qué te ha enseñado tu experiencia a la hora de de darle luz a tu libro? Bueno, yo creo que una de las cosas que más he aprendido yo es a no tenerle miedo a equivocarte y a preguntar. Cuando uno es muy novato, cuando uno está recién graduado de la universidad y empiezas a trabajar y empiezas a escuchar seguramente muchos términos y muchas cosas y teorías nuevas y uno no lo entiende, a uno le da miedo mostrar su ignorancia y prefieres quedarte callado y después o buscarlo o quedarte con esa ignorancia. Pero cuando ya uno es maduro y cuando ya uno se da cuenta que no importa equivocarse y que no importa preguntar lo que no entiende, al contrario, la persona te puede enseñar y tú puedes aprender muchísimo. Eso hizo que no me diera miedo emprender, primero que todo, el desafío de escribir, a pesar de ser como te digo, una idea completamente nueva para mí, y tampoco que me diera miedo el viajar. Entonces, eh, cuando uno tiene además una familia emprendedora como la que yo tengo, en donde, digamos, te impulsan además a lanzarte, a luchar por tus sueños, pues eso es un gran factor que te ayuda. Entonces, con el viaje, eso era un gran sueño que yo tenía porque yo había escuchado a muchas personas hablar de sabáticos y yo decía, ¿qué es eso de un sabático? O sea, es detener la vida y poder vivirla plenamente por 2 meses y luego volver otra vez a lo mismo. Dije, bueno, eso suena maravilloso, aunque suena un poco extraño también. Pero yo decía, ¿yo por qué no me puedo dar unas vacaciones realmente que no sean los 15 días que te permite la ley en Colombia? Pues porque eso suele ser muy corto y apenas estás medio descansando cuando vuelves otra vez al ritmo. Entonces yo dije, a mí eso del sabático me suena fabuloso. Y lo de escribir el libro lo tenía también en mi mente hace muchos años, desde muy jovencita, porque yo decía, los libros te permiten entrar en unos mundos tan distintos, escuchar las historias de unas personas de una manera tan fabulosa que yo decía, yo quiero escribir y dejar una huella. Lo que no tenía era claro, era escribir sobre qué, sobre mi familia, que es una familia emprendedora y una familia, digamos, reconocida en Colombia por ser empresarial e industrial. Eso suena muy aburrido y eso hay mucho. Eh, Escribir sobre cocina, bueno, sí, mi escuela de cocina me sirvió, tengo unas recetas chéveres, pero no es lo que yo quiero. Cuando voy al Japón y vivo toda esta cantidad de experiencias
y toco fondo en muchas cosas, como te lo dije, porque voy allá adentro y encuentro cosas buenas y cosas no tan buenas. Y llego y le cuento a tantas amigas y mando videos, cosas a tantas personas que me siguen, digamos, durante este viaje. Muchas personas me dijeron, mándanos un poco de eso que vas a encontrar. Y yo digo, pero ¿cómo no compartirlo? ¿Cómo no hablarle a esas hombres y mujeres, pero más mujeres por nuestra sociedad en donde pues, a nosotros nos es mucho más difícil arrancar? ¿Cómo no compartir con esas personas que sí se puede, que no pasa nada, que nos podemos dar el permiso, que a nuestros hijos no les pasa nada, que al esposo al contrario te va a extrañar? ¿Cómo no comparto eso? Si es lo más maravilloso que me ha pasado. Eh, ¿Y qué carajos escribir un libro? Pues hay que preguntar al que sepa. Y yo nunca había hecho el ejercicio. Yo escribía poemas de joven, pero era pues una cosa muy, pues, muy personal. Pero cuando me empiezo a escribir y empiezo a escribir y empieza a fluirme y empieza a fluirme, y cuando me conecto con el yo que hay adentro, porque yo decía, yo creo que lo más importante para que el escribir fluya es eso, es conectarse y abrir el corazón y escribir lo que uno siente. Ahí empezó la historia a contarse sola. Obviamente seguí, digamos, pues un orden cronológico para que el libro tuviera cuerpo y tuviera, obviamente, eh, una, pues una organización como cualquier cosa en una empresa, ¿me entiendes? Cualquier documento, cualquier cosa tiene que tener un orden para que sea mínimamente entendible. Entonces, pues claramente yo sé que este libro tiene que tener una introducción del por qué Asia, del por qué este libro y ta, ta, ta. Pero me surgió también además la idea de hacerlo a dos tiempos y el no dejar muy claro desde un principio por qué se llamaba Dos Sabáticos. El primero era muy claro, en un viaje, 3 meses, vacaciones, en fin, pero quería que el lector solo descubriera por qué el otro sabático. Y muy lentamente, claro, el lector dejo yo que descubra con estos dos tiempos de que al principio hablo del Asia, luego salto a un capítulo en donde hablo de la pandemia, luego vuelvo y salto al Asia y luego así. Y luego él solito va descubriendo de que, ay, es que el segundo sabático resulta que fue parte de la pandemia. ¡Wow! Uno no necesita viajar para hacer un sabático. Uno puede estar en su lugar donde vive, en su casa, simplemente viviendo un ejercicio de introspección que te permite relajarte y vivir y encontrarte un montón de cosas. Entonces, yo diría que esa tenacidad que he aprendido de mi familia, de que hay que emprender, de que hay que vivir desafíos y que el que no arriesga nada no gana nada, con ese sentimiento de aventura de lanzarse a hacer cosas distintas, lo que me permite, digamos, trasladar lo que yo he aprendido en el mundo empresarial al escribir el libro, lanzarse, desafíos y si no se logra no pasa nada. Hay que vencer el miedo, simplemente. Y cuando eso sucede, uno se da cuenta que el miedo era simplemente una barrera así de grande, pero que en la realidad era así de chiquito. Uno se encarga de que ese miedo sea mucho más grande, pero el miedo está aquí en la cabeza y en el corazón. Cuando uno se permite cruzar esa barrera, se da uno cuenta que era mucho más la imaginación de uno que lo que realmente era la barrera física como tal. Wow, me encanta eso de la barrera, del miedo, de que es la sombra del miedo lo que realmente nos asusta, cuando luego al final la, la imagen es pequeñita, ¿no? Así es. Es una, eh, una idea muy interesante, sobre todo eso, el permitirse, como bien has dicho, a atravesar el miedo para encontrarse lo fascinante. Yo creo que sería perfecta idea para finalizar la entrevista. Lo que pasa es que quiero que me hables de la editorial Sí. antes de cerrar la entrevista. Bueno, como lo mencioné, tal vez el lanzarme a escribir el libro, pues fue un sueño. Un sueño que yo pensé que al terminar la última página del libro, ya, realidad. Y resulta que esa es una primera parte y no es la más compleja. El trabajo no ha Cuando terminado. no empiezas, estás empezando. Estás Tienes el en- texto, pero de ahí para adelante lo que te falta es todo. Entonces, bueno, lo primero es, claramente era consciente de que al ser yo tan novata tenía que pasar un riguroso proceso de revisión
de una persona experta. Entonces, llego a una persona maravillosa que además también creyó en mi proyecto, porque cuando lo va leyendo y va descubriendo esa persona que soy yo, porque claramente el libro refleja quién soy yo, ella me va conociendo y es un proceso muy mágico. Ella me va diciendo, me encanta tu manera de escribir, estoy descubriendo esto, y va corrigiendo, y de alguna manera me va desnudando también. Y yo digo, wow, qué maravilla todo este proceso, ella como me lee. Bueno, después de que lo corrijo, que duró prácticamente un año, porque además esto en pandemia no nos podíamos ver. Entonces, correo va, correo viene, correcciones van, correcciones vienen, pero en este proceso nos demoramos mucho, ella se enferma, yo también vuelvo a trabajar, en fin, no se hace fácil. Pero luego que ya tengo el documento corregido, dije ya, ¡guau! Final, ¿no? Segundo proceso. Esto va a ser fácil publicarlo. Empiezo a tocar las puertas de las editoriales en Colombia y obviamente por haber pasado recientemente la pandemia, pues nada, me cierran las puertas y más o menos me dicen, pues nada, o sea, si tú quieres autopublicar, porque no te vamos a publicar nada a ti, tú no tienes una hoja de vida en el mundo editorial, ni eres una autora conocida, pues te toca autopublicar, pero te toca autopublicar por lo menos 1000 ejemplares para pensar en que sea algo que a nosotros como, digamos, empresa editorial nos interese. Y yo, pero si a mí nadie me conoce como autora, ¿cómo voy a pretender vender 1000 ejemplares? Y además me decían, y los que no vendamos en 6 meses, 8 meses, te los devolvemos. Entonces yo me veía pues en una bodega con 800 ejemplares. Yo decía, no, eso no es lo que yo quiero. ¿Cómo hago yo para encontrar una editorial que me ayude? Y llega bueno, a mis manos un personaje que para mí ha sido definitivo, que ha sido otro ángel de la guarda, se llama Francisco Leuro, que me abrió las puertas de una manera muy generosa, que fue absolutamente un maestro conmigo porque me llevó de la mano en todo este proceso que para mí era muy difícil y muy complejo. Y yo que sentía que dominaba el mundo empresarial, me encuentro aquí como que soy nadie, que no conozco a nadie que me pueda ayudar. Y Francisco me va llevando poco a poco y me va enseñando y me dice, yo te voy a ayudar, porque yo soy uno de estos que cree que debo promover a los escritores poco conocidos, jóvenes, soñadores que tienen una historia que contar. Y yo no creo, me decía Francisco, que esto deba ser un negocio. Yo creo que esto debe ser un gana-gana para todos, tanto para el escritor, porque se ha esforzado en contar una historia, como para el lector que quiere también tener la oportunidad de conocer a estos escritores nuevos. Entonces, él poco a poco me va enseñando, me va diciendo y vamos trabajando en el libro, en la portada, en las fotos, porque yo decía, mira, si hay algo maravilloso del Japón es la belleza de la naturaleza, las fotos, los videos que yo grabé, y me dice, bueno, podemos permitirte esto y esto y esto, pero siempre de una manera tan generosa, nunca cerrándome las puertas, nunca diciéndome esto no se puede, no, vamos a trabajar esto, vamos a hacerlo, Natalia, así, así. Y finalmente, como le digo yo, me entrega mi bebé cuando ya publica mi libro justo antes de la feria del libro, y yo me pongo a llorar, a mí me da una emoción, y él me la entrega como si fuera realmente un niño, un nuevo bebé que me está, que están haciendo, y que me lo entrega de una manera tan amorosa, tan generosa, que yo solamente tengo agradecimiento con Francisco porque me abrió un mundo nuevo de una manera muy amable, muy cálida, y pues solamente tengo palabras de agradecimiento con él. Y la idea es que si este segundo libro obviamente lo escribo, me voy derecho con Francisco, porque realmente fue la cara amable en todo este universo editorial que fue muy tal vez hostil conmigo en un momento dado. Y se lo agradezco muchísimo. Yo estaba esperando ese ángel de la guarda que me llegara del cielo y me lo mandó, pero en este hombre que fue tan maravilloso conmigo. Yo siempre digo que hay dos tipos de editoriales. Están las editoriales imprenta, es decir, las que tienen por cliente al escritor y lo único que le interesa es tener una relación de yo te imprimo, tú me pagas y ya está. Y luego están las editoriales explotadoras, que serían las que tienen por cliente al lector, pero el escritor es solamente un mecanismo
para pues hacer su negocio. Entonces, cuando el escritor deja de ser rentable, entonces descatalogan los libros, dejan de trabajar en él. Existen escritores de relleno, es decir, que rellenan estanterías y no se les hace la promoción adecuada. Por eso yo siempre digo que la autopublicación es la mejor herramienta. Y si además encuentras a alguien, un apoyo como Francisco, que es capaz de ver la luz donde los viejos dinosaurios no son capaces de verla, pues muchísimo mejor, obviamente. Sí. Y Francisco está justamente, yo diría que apoyando a muchas personas como yo en Colombia, eh, que están buscando esa alternativa, porque de alguna manera el negocio como tal está dominado por estas grandes empresas que tú estás mencionando y que no le dan la oportunidad a tantas voces a transmitir mensajes importantísimos. Y Importantísimo. resulta que uno encuentra en estos autores que genuinamente quieren comunicar algo y que no lo hacen por negocio. Hay un mundo ahí tan valioso como cualquier otro autor, digamos, exitoso, como un Gabriel García Márquez, como un Vargas Llosa. Es decir, hay mucha validez en esos mensajes que o la experiencia o el querer compartir, pues quiere transmitir. Entonces, yo realmente alabo y agradezco a personas como Francisco y tenemos entre los dos y entre otro grupo de personas que hemos trabajado con Francisco el compromiso de apoyar a las mujeres escritoras, porque somos un grupo de 7 mujeres que transforman, así nos, digamos, nos referimos a nuestro emprendimiento, 7 mujeres que transforman, a ayudar y apoyar a esas mujeres que no tienen los medios económicos, porque de alguna manera yo los tenía y pude autopublicar, gracias a Dios, pero hay muchas mujeres que no tienen la manera y nosotros queremos ser esa plataforma con Francisco de darle la oportunidad a esas mujeres de que puedan ser oídas y escuchadas por ese gran universo de lectores que está, digamos, listo para poderlas escuchar y poderles dar la oportunidad de que transmitan lo que tienen que decir. Entonces yo le agradezco mucho a Francisco y somos, como te digo, unas comprometidas para poder generar esa diferencia en nuestro pequeño mundo en Colombia para que puedan otras personas tener la misma suerte que tuvimos nosotras. ¡Guau! ¡Qué proyecto tan bonito! Y además, yo que para mí es un tema especialmente sensible porque efectivamente hay muchos escritores que tienen grandes cosas que contar y esos manuscritos tienen que salir a la luz, tienen que verse y vivimos además en una era donde existen, como digo yo, de forma soterrada, ya no tan brusca, ahora más elegante, pero existe la tradicional quema de libros, ¿no? Las censuras, esto no porque habla de este tema, etcétera, etcétera, que bueno, pues todo lo que sea darle luz a ideas, a nuevos horizontes que conocer, a nuevos sitios que descubrir, como tu libro, ¿no? Que nos enseña a descubrir mundos a lo mejor que no hemos visto con nuestros ojos, pero que lo podemos ver a través de los ojos de tus palabras, que eso también es maravilloso. Así que es un regalo. Pues yo siempre brindo mi café y yo quiero brindar, ¿te acuerdas que te dije? Tengo una idea por la que quiero cerrar esta entrevista, que es eso de atravesar el miedo para descubrir todo lo fascinante que hay detrás, ¿no? Pues por eso brindo mi café. Gracias, Ana Isabel. Ha sido maravilloso este intercambio contigo, muy genuino. Has sido tú muy querida al dejarme expresar de una manera además tan amplia y tan generosa, pues mis ideas, mis sentimientos, mis sueños, mis miedos, mis temores, pero también mis conquistas, como lo dije. Brindo por eso y por esa oportunidad que me diste y te lo agradezco inmensamente. Al contrario, soy yo la agradecida porque yo soy la que aprende. Así que, pues también por eso brindo. Muy Gracias, bien. Ana Isabel. Un abrazo muy querida, muy generosa de tu parte. Muchas gracias a ti también.